José María Arguedas expresa lo siguiente: yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. El mundo andino es un mundo realmente aparte. ¿Cómo se inscribe tu cinema en este mundo? Pienso que para definir no solamente mi cine, sino toda una corriente de cine andino, creo que yo personalmente, por cierto, está fundamentado en conceptos ya vertidos por valiosos pensadores y fundamentalmente escritores como José María Arguedas, de quien yo he realizado un largometraje basado en su novela Yaguarfiesta. Yo tenía siempre la vocación de hacer unas 2 o 3 películas que verdaderamente constituyan ejemplos de un arte cinematográfico andino, con toda la carga que contengan estas películas y que expresen la gran problemática, no solamente cultural, sino social e histórica del mundo andino. 2 películas que expresarían verdaderamente el mundo andino son Los perros hambrientos de Ciro Alegría, después hablaremos de esta película, y Yaguarfiesta de Arguedas. Para mí Yaguarfiesta de Arguedas es una película es un tema que nos interesa mucho porque es una novela que expresa el conflicto no resuelto desde la independencia del Perú en 1821, ¿no? En esta película se muestra cómo se mantiene todavía los mecanismos de explotación y de colonización, no obstante la independencia. Entonces las relaciones patronales y de campesinos siempre eran conflictivas. No obstante que se ha modificado esta relación como consecuencia de la reforma agraria, todavía subsisten estos temas, de tal manera que estas historias tienen absoluta vigencia en muchos aspectos. Siembren. Ya ven que fue malo el año que pasó. Se juntó muy poco. Si este año sigue lo mismo, sabe Dios lo que pasará con sus hijos. Y gasten con cuidado lo que les quede. Eso es todo lo que quería hacerles recordar. Pueden irse. En la novela de Arguedas y obviamente en la película. Y es un conflicto no resuelto, pero está expresado a través de una festividad, de unas corridas, ¿no? El gobierno prohíbe estas corridas, ¿no? Porque considera de que son salvajes, de que los indios no se deben meter a capear en las corridas. Y para ello se da una disposición que debe ser cumplida por parte del subprefecto de esta provincia, a fin de que se prohíban estas corridas. Señores vecinos, ahora tengo que darles una mala noticia. He recibido una circular de la Dirección de Gobierno prohibiendo las corridas sin diestros. Y se hagan solamente con diestros, o sea, con los diestros que deben venir de la capital, de Lima, que van a capear y van a hacer esta fiesta a la manera española.
torero! ¡Mira, Ivanito! Solo falta un paso doble. ¡Qué torero! ¡Viva el torero! Añañau, danzaqman lichakun. Kikin taytanchis p'achanhina p'ancharimushan. Evidentemente los orígenes de la tauromaquia nacen en las culturas pregriegas. El culto al Minotauro en la isla de Creta, y los romanos indudablemente llevaron esto a Iberia, ¿no? El Minotauro representa la fuerza telúrica de la tierra, que habita las profundidades de la tierra, expresa los terremotos, los cataclismos, ¿no? Por eso se les rendía culto. Este concepto va perdiéndose a través de su evolución y el periplo largo que recorre para llegar hasta España, ¿no es cierto? Y constituirse en lo que conocemos como la fiesta nacional en España, las corridas de toros. Y esta corrida es asumida por la cultura andina, probablemente en los primeros años de la colonia, porque se difundió la costumbre de las corridas, se implantó en todo el virreinato. Pero es con la independencia del Perú que los campesinos andinos, los andinos, asimilan esta corrida y la transforman en un ritual. Y sobre el toro hacen cabalgar un cóndor. Y entonces la memoria del origen del toro en los Andes ya se ha perdido, porque ha sido el toro asimilado y ha sido convertido en un ser mítico. En un ser mítico que es hijo del Apu o de los Auquis, que son los dioses montañas. También el cóndor es hijo y es criatura de estos mismos dioses. En el mundo andino, en la concepción del mundo andino, el cóndor es un animal celestial, ¿no es verdad? Y el toro, como lo hemos expresado, es un animal que pertenece a las profundidades de la Pachamama, la Madre Tierra. Nace de una laguna encantada. Y entonces la unión de estos dos opuestos, pero a la vez complementarios, ¿no?, generan la fusión de un ser nuevo, un toro alado, que sí trae indudable un ingrediente trágico de contradicción no resuelta, es cierto, de conflicto no resuelto. Y eso es precisamente lo que explica la novela de Arguedas. A través del mito del toro, ¿no?, de las corridas de toros y la prohibición, se muestra el conflicto social y se muestra todos los estamentos de esa sociedad andina, ¿no?, que todavía subsiste actualmente en el Perú. Gracias. También hacen un instrumento a partir de las astas del toro, ¿de verdad? Hacen una trompeta con eso. Y a eso le llaman el huaca huajra, o sea, el cuerno del toro. Y este instrumento es la voz de los apus, del dios. Y por eso que los campesinos antes de la corrida van preparando al toro y le hacen escuchar en la oreja este sonido para que sepa que le está ordenando el dios montaña que haga la corrida, para que sea una corrida también propiciatoria a la fertilidad de la tierra,
porque ambos animales, tanto el cóndor como el toro, son animales mitificados y sacralizados. En consecuencia, ellos después de la corrida son liberados. A diferencia de las corridas españolas, asociadas generalmente a las festividades religiosas, como son la Pasión de Cristo, donde hay sacrificio. Y estas corridas de toros con cóndores, que se hacen actualmente en algunos pueblos de los Andes, que se mantienen, están asociadas a las fiestas no religiosas, no a la Pasión de Cristo, sino a la fiesta de la independencia del Perú. Este danzante de tijeras es un personaje que vincula el mundo mítico de los apus, de los dioses, con el mundo real. Es en cierto modo el representante de los apus, ¿no? Y es el que recoge la sangre derramada en las corridas para ofrecerlas a los dioses montañas. Mira. Pero la sangre derramada no es la sangre del cóndor ni del toro, es la sangre de torera, porque se cree que la sangre torera fertiliza la tierra. Hacia la década del 56, sí. Empezó aquí en la ciudad del Cusco un movimiento cinematográfico, yo diría sin precedentes, de vocación documentalista, fundamentalmente, ¿no? Y este movimiento cinematográfico naturalmente culmina con el primer largometraje, que se realiza en 1960, Cucule. Yo tuve oportunidad de viajar a París con 2 películas. Había llevado 2 documentales. Hice contacto con Henri Langlois de la Cinemateca de París. Langlois quiso mostrar estas películas porque no tenían noticias de que en el Cusco se hacía una cinematografía así de vocación andina y de vocación documentalista. Y es así como Henri Langlois invita a un conjunto de personalidades de París, entre ellos estaba André Breton, Benjamin Pérez, es decir, los grandes gurúes del surrealismo francés. Así tuve oportunidad de conocer y conversar con ellos. Yo me quedé en París un buen tiempo, como 2 años casi. Me ayudaron, me estimularon muchísimo, Langlois, los amigos surrealistas. Yo estudié en la Radio Televisión Francesa. Y desde esa época ya tenía y soñaba con hacer una película de largometraje que
que tuviera ese sello, ese espíritu del realismo mágico del que tanto se hablaba en ese momento, que por primera vez había escuchado de la voz y de la palabra de André Breton. Existe en la zona andina, existe el mito del oso raptor de bellas mujeres. El oso raptor es un personaje que tiene una fuerza descomunal. Yo diría que está un poco vinculado a las fuerzas telúricas de la Tierra. Y entonces este oso tiene grandes poderes de seducción. Se dice que tiene 7 penes, o sea, es una especie de supermacho y es capaz de seducir a las mujeres bellas, a las pastoras. Bueno, esa es la leyenda, pero a partir de esa leyenda nosotros con Hernán Velarde y con el trabajo que hicimos de investigación de la obra de Morote, hicimos un guión cinematográfico, adaptando esta historia a la realidad contemporánea y ubicando esta historia en el marco de las festividades de la Virgen del Carmen de Paucartambo. En esa época, por la Kodak, se inventó una película, Ansco 242, ese es el sello técnico, y esta película era reversible. Y hicimos una experiencia con Eulogio Nishiyama y él me dijo, yo creo que podemos hacer una ampliación de 16 a 35 milímetros. Hicimos un experimento, hicimos un test, mandamos al laboratorio en Buenos Aires y nos dijeron que sí, teóricamente se podría ampliar por el sistema de Truca. Conseguimos una donación de esa película, de ese material, para filmar 2:1 nada más. Bueno, un reto realmente. Y así empezó la filmación de esta película el 16 de julio de 1960. Nosotros, sin darnos cuenta, estábamos haciendo la primera película ampliada de 16 milímetros a 35 milímetros en el mundo. Nosotros en el mundo andino somos profundamente creyentes en esa religiosidad andina que configura un sincretismo donde las deidades se reinventan en cierto modo, ¿no? La Pachamama ya no es solamente la Pachamama, es también la Virgen María. La Virgen María es Pachamama y en esta festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo se produce ese sincretismo. Había que enmarcar esa historia dentro de ese contexto para hacer un cine realmente como nosotros lo sentíamos. Y obviamente eso configura un tipo de cine, una corriente distinta. Por eso Saadul habla de escuela de Cusco en su historia universal del cine. Y bueno, pues ahí está la película, que resulta original, sí, claro, para la época. La mano no descansa, hace alhajas de cosas simples, adorna la miseria con abalorios de color. Cuculi irá a la fiesta de Mama Carmen en el pueblo y lucirá el collar sobre su pecho de doncella en flor. Sebastián Salazar Bondi también dijo que era la partida de nacimiento del cine nacional, es decir, del cine peruano. Él es el autor del texto de narración, que es muy hermoso, muy poético. Yo creo que después todos los críticos que han hablado de Cuculi hablan de la poesía que está impregnada en la película. Una gota de vida en la soledad, la choza. Aquí, Machula y Mamala, los abuelos, descendientes de los incas,
mastican la coca de la paciencia y aguardan el retorno al valle perdido. Los actores de la película también contribuyen a la creatividad de la obra. Cuculi, pastora de ovejas y llamas, mujer eterna. Cuculi, esta pastora, es encarnada por mi hermana. Unas gotas de chicha a los dioses y a la tierra. Es la Tinca. Después también participa como galán, como el amor de Cuculi que encuentra en el camino cuando va a Paucartambo, Alaco. Este personaje es encarnado por Víctor Chambi, heredero, por supuesto, de las artes fotográficas de su padre, el fotógrafo Martín Chambi. Pero también todo el pueblo de Paucartambo y los campesinos de la hacienda Moyomarca que tenía mi hermano, que participaron en la película, que hacen los papeles secundarios, ¿no? El marco humano extraordinario que le dieron a la película con una naturalidad excepcional. Te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros filmamos la parte inicial de la película, Cuculi está declarando sus sentimientos amorosos a un amante que no se sabe quién es, pero esto lo hace acariciando el cuello de la llama. Es un símbolo fálico en la concepción campesina. Al final de la película, porque ese es un periplo, bueno, estamos contando un poco la película, Cuculi y Alaco, como en la concepción hinduista, se produce una conversión del ser humano cuando muere. Alaco es sacrificado, lo mata el Ukuku, y Cuculi también se transforma en una llama blanca. Y entonces el final es el encuentro de la llama negra del comienzo y la llama blanca. Es una parábola. Y es un encuentro hermoso, porque casi se besan las llamas. Pero, ¿qué pasó en la realidad? Cuando trajeron la llama blanca para filmar, la llama blanca se le arrojó a la llama negra a dentelladas, a morderla. Entonces yo le digo a Eulogio, que era el director de fotografía, Eulogio, ¿cómo vamos a hacer una historia de amor, de ternura, con estas llamas que se agarran a dentelladas, a mordiscos? Me dice, Luchito, cámara lenta. Ah, claro, lógico, vamos a filmar en cámara lenta. Y así filmamos esas dentelladas en cámara lenta. Y eso es lo que se ve al final como una escena de ternura. Bueno, la conclusión que yo saco de todo esto es que el amor es el odio en cámara lenta.